Hola, buenas tardes, noches, depende de dónde nos escuchéis. Ya estamos aquí para empezar la nueva temporada de nuestra serie de podcast y arrancamos fuerte, fuerte con una invitada que seguro que nos va a dar un episodio de esos que valen oro. Bueno, chicas, ¿qué tal han sentado estas vacaciones? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí un poco a empezar de nuevo y hablar de otros temas y tenemos a Carmen para que nos ayude a iniciar esta nueva temporada. Total, tenemos una invitada muy buena y aquí con muchas ganas de volver, con ganitas de volver a comentar temas de seguridad. Y bueno, a ver qué nos depara. ¿Tú cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Pues encantada, la verdad. Me encanta que me hayáis invitado y me encanta vuestro espacio, así que pues dispuestísima a compartir opiniones con vosotras. Muy guay. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con nosotras. Y nada, aquí estamos en nuestra nueva temporada. Hace un año justo empezamos con Fresh Security, con este proyecto un poco con tres mujeres jóvenes que queríamos darle otra perspectiva a la seguridad. Y nada, después de todo este año en el que ya empezamos una segunda temporada, a mí me gustaría que, bueno, nuestro programa va en torno a la seguridad, pues un poco que penséis en cómo ha ido evolucionando la seguridad, pero no que llevamos siempre haciendo programas de la seguridad actual, sino que me contéis cómo pensáis que empezó la seguridad desde los inicios. Yo le daría primero la palabra a Carmen. Sí, sí, invitada. Aquí te ponemos en apuro. Carmen, ¿cómo crees que empezó la seguridad al principio de todo? Bueno, a ver, si entendemos la seguridad pues en sentido amplio, pues en el momento que comienza la existencia del mundo, con personas o sin ellas, pues entiendo que hay pues, riesgos y amenazas y por tanto necesidades de seguridad. O sea que desde el inicio de los tiempos. ¿Tú crees que una bacteria tendría la sensación de sentirse inseguro? Bueno, no podría contestar con la ciencia porque no he leído sobre el tema. Sé que animales y plantas tienen una especie de sentimientos, aunque sean distintos a los nuestros, pero yo me refiero más, por ejemplo, en el sentido de seguridad, por ejemplo, biológica, ¿no? Que todo estalle o que todo se vaya a tomar viento, bueno, pues es un ámbito que hay que contemplar. Todavía estamos en ello, todavía no lo hemos solucionado, pero sí, cómo comenzó el universo, me imagino que tiene su puntito relacionado con la seguridad. Sí, además, según la pirámide de Maslow, pues una de las seguridades o estamentos básicos, después de las necesidades básicas de comer, beber, vivir, sentirse tal, es la seguridad. Entonces, yo creo que es algo que es innato a todo ser vivo y no simplemente las personas. Luego, otra cosa es la conciencia que tengamos nosotros y empezar desde hace siglos, empezar a construir o a protegernos, yo creo. Claro, Pero, totalmente de acuerdo. Yo iba a guiaros un poco para no irnos tan atrás, pero va en línea con lo que habéis comentado, que bueno, la seguridad con lo que yo quería preguntaros es esa preocupación inicial que tenían a lo mejor los primeros homínidos de preservar la vida, como habéis comentado las dos, y que bueno, que al final se convierte en una necesidad obligatoria para la supervivencia de la especie y evitar su extinción en aquellos tiempos. Y ya un poco la seguridad que conocemos actualmente, como ha dicho Begoña, esa necesidad, la pirámide de Maslow, en la que el ser humano se ha enfrentado a lo largo de su evolución a toda clase de amenazas. Yo quería contaros algunas curiosidades que yo he ido viendo bueno, para preguntaros sobre este tema que se me ha ocurrido y que hemos comentado entre nosotras. Y era uno de los primeros hechos y más importantes que yo he visto como curiosidad es cuando el ser humano se trasladó de sus primeras cuevas a viviendas de construcción propia, en las que empezó a introducir elementos de seguridad, ya bien sea, por ejemplo, las ventanas o las puertas, ¿no? Ya no se vivía con las puertas abiertas, sino que empezaron a introducir esos elementos de seguridad. No sé si habéis leído algo parecido, alguna curiosidad. A mí ese dato lo quería arrojar a vosotras y a todos nuestros oyentes porque, bueno, me parecía pues, bastante curioso y nunca lo había identificado como un hecho de seguridad, ¿no? Al final, al día de hoy, mi casa tiene ventanas y puertas y lo veo como un elemento de construcción, por así decirlo. pero también algo curioso es que la seguridad que estás también hablando es seguridad entendida como prevención de riesgos laborales, un poco, porque al final, mm, algo que para la gente que si no lo sabías, si, ahora se estilan mucho las cocinas americanas
porque son súper espaciosas, tal y cual. Pero tener una puerta de vez en cuando para cerrar la cocina es algo muy de prevención de riesgos laborales, por si tienes un incendio, pues ya la puerta, quieras o no, te da el tiempo suficiente para irte. Entonces, yo creo que este tipo de seguridad que estamos hablando no es solamente seguridad de protección de me van a herir a mí, sino es un poco como de... Es que es un poco complicado diferenciar riesgos laborales de seguridad. ¿Cómo lo diferenciaríais vosotros? Porque ahora para explicarlo, no sé. ¿Riesgos laborales de qué lo quieres diferenciar? ¿De seguridad de qué tipo? Pero de la Voy a seguridad hablar de riesgos. al final es protección. Prevención. No es lo mismo que protección. Prevención y protección. O sea, sí que es verdad que la prevención forma parte de la seguridad y de hecho es uno de los pasos vitales. Vamos, yo como criminóloga os lo digo, he oído la palabra prevención 7.823 veces a lo largo de la carrera. O sea, es fundamental. Pero es una parte de la seguridad, no la seguridad al completo, ¿no? De hecho, prevención, si te pones a pensar en la historia en general, prevención, pues los nobles cuando se construían los primeros castillos que ponían pues un puente con un foso para poder elevarlo y que los enemigos cayeran, ponían los barrotes estos de hierro puntiagudo encima de las murallas, torres con arqueros, o sea, sí, prevención, todo eso era para prevenir posibles ataques que no hayan sucedido. La prevención la llevamos muy bien en el desarrollo de los acontecimientos, de la historia, ¿no? Que lo de la puerta y la ventana va en línea con lo que comenta Ainhoa de la Claro. prevención, porque nació en el Imperio Romano en el siglo I y al final eran también los grandes imperios los que más invertían en esos elementos de prevención, como ha dicho, el tema de las murallas, el poner fosos para que no vengan otros de fuera a invadirles o a romperles el imperio. Entonces, bueno, es un elemento que ha estado muy presente en todo el tema de la evolución de seguridad, ¿no? Sí, por eso que Diego dice que como que cómo los distingue. Y esa es la clave, no los tienes que distinguir porque uno es parte del otro. La prevención es parte de la seguridad al final. Entonces no creo que sea necesario, o sea, el fin es diferente. La prevención es para prevenir y la seguridad en sí es tanto para prevenir como para actuar cuando haya pasado, como para todo, ¿no? Es como algo más general. Vamos, mi humilde opinión, siempre, claro. Sí, sí, totalmente. ¿Tú qué piensas, Carmen? ¿Más o menos nuestra línea o...? Yo, hombre, coincido con Ainhoa. Yo creo que la seguridad es algo muy amplio y luego, bueno, pues obviamente la prevención es una pata, es una pata importante. Hay muchas formas de prevenir, pero también hay formas de reaccionar que previenen o formas de anticipar que no es exactamente prevenir. En fin, sí que creo que es una pata. Volviendo a lo que sería a día de hoy, que ya hemos tratado en otros programas y hoy también trataremos un poco temas de seguridad dentro de análisis, seguridad y empresa. Os quería consultar ya de viendo al futuro, porque hemos estado viendo la perspectiva desde el pasado con estos elementos curiosos. Ahora con la inteligencia artificial, con el tema de la evolución que en los últimos 4 o 5 meses ha evolucionado todo muy rápido, incluyendo el tema de, por ejemplo, ChatGPT, la inteligencia artificial, que te crea bueno, todo lo que habéis podido ver en estos últimos meses, que te redacta, que no sé, yo lo uso hasta para pedir una receta cuando no quiero pensar qué quiero comer. Y le digo, bueno, mejórame la receta que no me ha gustado, todo me lo hace, la voy entrenando. Incluso habla andaluz, mi inteligencia artificial, si quiero. Y con esto quiero preguntaros cómo veis que se está evolucionando la seguridad. ¿Creéis que ya se está trabajando en ello, pero cómo veis, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, esa evolución y hacia dónde nos dirigimos ahora? ¿Qué te parece a ti, Carmen? Te damos la primera palabra. La palabra, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que obviamente la seguridad cada vez va a más, ¿no? Hay más necesidades de percibir ese sentimiento de seguridad y también hay más necesidades de seguridad porque se va ampliando el ámbito de actuación, ¿no? Igual antes era muy reducido, más relacionado con espacios físicos, casas, etcétera, y ahora pues tiene mucho que ver también con negocio, con muchos sectores y ya en ámbitos pues seguridad financiera, seguridad de alimentación. Yo creo que esto es algo que bueno, que lo vemos en el presente, ¿no? Obviamente, bueno, pues la tecnología es un medio realmente útil, es una herramienta. Ha sido algo diferencial desde una rueda hasta, por supuesto, ahora la inteligencia artificial, ¿no? Como dices. Es una herramienta, obviamente, al servicio, ¿no? Que tiene que estar al servicio de las personas y en este caso de la seguridad,
particularmente sobre la inteligencia artificial generativa, que entiendo que es a lo que te refieres, ¿no? Con ChatGPT y Perplexity y demás. Yo creo que es una herramienta de muchísima utilidad, ¿no? Obviamente es fácil el titular de nos van a quitar el trabajo, etcétera, ¿no? Como pasa con los robots y como pasa con un montón con cada invento, ¿no? Con cada novedad. Es verdad que ahora nos da la sensación de que va muy rápido, pero es resultado de 30 años de desarrollos, de ensayo-error y de un montón de inversión, de tiempo y esfuerzo de unas personas que así ocultamente, ¿no? Y sin que la gente tuviera mucha fe en aquello, ha estado décadas, ¿no? Trabajando, sobre todo muy, muy a nivel técnico, yo creo, ¿no? Y con herramientas realmente complejas para nosotros. Yo creo que es algo a valorar, pero también creo que es una herramienta francamente útil, sobre todo, ya que estamos aquí en esta charla, una herramienta útil para el analista, ¿no? No creo para nada que sea sustituto, de la misma forma que no creo que los drones sustituyan a los vigilantes y de la misma forma que no creo pues que Wall-E sustituya a los diseñadores. Creo que va a ser una herramienta tremendamente útil y lo está siendo. Yo particularmente, pues si quiero, por ejemplo, revisar los últimos, por ejemplo, incidentes en eventos masivos, ¿no? Donde ha habido un problema de seguridad, estos de masa, etcétera, pues igual se lo pregunto a Perplexity, tengo las fuentes, pero me dice, por ejemplo, los casos o los incidentes más famosos recientemente conocidos para poner ejemplos o para buscar evidencias, ¿no? Es una forma, bueno, pues un poquito más ligera que buscarlo en Google o en cualquier buscador tradicional que tienes que ir enlace, y esto un poco te lo junta todo. Y si ya te indica la fuente, ni os cuento, ¿no? Para el analista la utilidad que puede tener, ¿no? Ya la mejora un poquito de sofisticación y de apuntar un poquito más fino, creo que será cuestión también de semanas, meses o poco más, ¿no? Va cada vez afinando más las búsquedas. Pero efectivamente yo creo que es útil, creo que es súper interesante y que el analista tiene que estar a favor, ¿no? O sea, porque no va a sustituir, o sea, la capa humana es indispensable. Yo creo que esto va a salir varias veces hoy, pero la capa humana, ese vigilante, ese analista, esa persona que está ahí, es la esencia de la seguridad. Entonces, bueno, pues a favor de la inteligencia artificial como herramienta. Bueno, yo creo que no hay nada más. Carmen lo ha hecho todo. O sea, ¿cómo se nota que es analista? Nos acaba de analizar la pregunta y nos Además, ha dado no me ha la avisado, completa del panorama. No me ha avisado la pregunta, pero bueno. Yo aquí lo único que podría aportar es preguntaros ¿de qué soy más? ¿De Orwell o de Huxley? Porque es lo que yo opino de la inteligencia artificial en general. A ver, yo estoy cagadísima, ¿eh? Carmen ha puesto todo. Mira qué buenas ventajas, que mira. A ver, yo soy muy pro del futuro, de la investigación, de la digitalización. Yo soy muy a favor de eso. Pero estoy cagadísima. Porque he visto un vídeo en el que un robot que ya tiene inteligencia artificial y que ya puede ser como el ChatGPT, tú vas y le dices, ¿cómo estás? Él te dice, bueno, hoy estoy un poco mal. Tal. Dice, y la persona, el humano, dice, bueno, si necesitas te puedo ayudar. Dice, se queda así callado, como la típica respuesta de, no te necesito, déjame en paz, quiero estar en mi vida. Y después de unos segundos dice, bueno, ya te llamaré si acaso. Esta es la inteligencia artificial. Y el otro dice, bueno, yo también estoy un poco mal. Y la inteligencia artificial dice, si necesitas te veo un poco mal, si necesitas ayuda te puedo ayudar, si necesitas un hombre o donde quieras llorar o algo de eso. Eso es la película, ¿cómo se llama? ¿2045? No, ¿2050? La que sale los... Es un capítulo de Black Mirror. No, de Black Mirror no, pero hay una película mitiquísima, que salía Harrison Ford y han hecho una versión actualizada. No sé, Bego, no sé. Pero sí que quiero decir que yo concuerdo con el miedo que pueda haber, pero a mí me recuerda un poco el miedo a que te vayan a quitar el trabajo, como cuando hay una nueva carrera, una nueva profesión, una ciencia, que en vez de pensar en esa ayuda o evolución que pueda haber conjunta, la gente piensa, uy, intrusismo laboral, nos van a quitar el trabajo. Pues me da la sensación de que la inteligencia artificial nos puede ayudar a automatizar muchas cosas y a ser más eficiente, pero no deja de necesitar la labor de un humano, que al final yo no estoy entrenada, sino que yo tengo una capacidad analítica que tengo que validar los datos que me da esa inteligencia artificial. Entonces, para mí, por ejemplo, sí que es una herramienta que me ayuda en mi trabajo, y ya no solo en el trabajo, sino en una vida personal, como comentaba como anécdota lo de la receta, poder pedirle que me resuma un texto, pero luego, obviamente, necesito revisarlo yo, igual que con un copywriter, que uno de los miedos que más había, el copywriter, por mucho que exista la inteligencia artificial,
Si ahora yo como cliente quiero que me lo modifiquen de una manera, no es lo mismo la capacidad o percepción analítica que tenga un ser humano de comprender al cliente que a la herramienta, ¿no? Creo que es una ayuda, por así decirlo, para automatizar, pero entiendo que muchas veces Yo pueda generar ese solamente, debate. yo solamente digo que a partir de ahora los profesores tener cuidado porque vais a pasar los documentos por a ver si lo han hecho por copyright y os va a salir que lo ha hecho el ChatGPT, A ver, básicamente. yo como profesora te diré que si alguien es capaz de utilizar inteligencia artificial de forma útil para un trabajo, no tengo nada en contra. Lo que dudo mucho es que sea capaz de hacer cierto tipo de trabajos. También creo que toca revisarse mucho, ¿no? Como analista, como profesor y como cualquier profesión, toca revisarse constantemente con lo que hay, con lo que pedimos, con los objetivos que tenemos cuando pedimos tareas o cuando hacemos actividades. Lo mismo que te digo que eh, los analistas a veces hacemos tareas que son un poquito tediosas, que pienso que la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial en general nos puede reducir un poquito, y creo que eso va a favor, ¿no? De tener más tiempo para pensar y para cuestiones más estratégicas, como decía un poco Susana. También creo que los profesores en la universidad llevamos un tiempo un poquito en silencio, pero obviamente replanteando muchas cuestiones sobre los trabajos que mandamos, sobre cómo trabajamos en el aula. Es verdad que muchos tiramos de memoria, ¿no? Es que en la universidad se hacían así las cosas. Bueno, yo creo que no se hacen siempre las cosas igual, y yo creo que hay muchas universidades y muchos profesores, y doy fe de ello no solo por mi universidad, sino en general, que ya no se trabaja como antes y que todo está evolucionando, igual que la seguridad o igual que el mercado profesional, la universidad, ¿no? Entonces, no solemos mandar siempre los mismos trabajos, ni de año en año, ni siquiera le mando el mismo trabajo a todos los alumnos de mi clase. Para cada uno tengo un tema, le pido unas cuestiones específicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay medidas y hay fórmulas, pero lógicamente toca revisarse siempre. Eso es así con cualquier cambio disruptivo. Pues a ver qué es lo que vendrá en el futuro. Y una pregunta, Carmen. ¿El ChatGPT también me va a decir cuál es tu background y todo? Yo si le pregunto, ¿me He podrá hecho dar? pruebecillas, he hecho pruebecillas y todavía no atina muy bien, porque hay mucha gente con el mismo nombre. Entonces, Pero bueno, no es tan fácil, pero bueno, tengo a mi compañero José María que le gusta mucho juguetear y ha hecho preguntas y le han salido reguleras, pero por ejemplo hay una de las utilidades que mayor potencial le veo yo particularmente fue cuando me enseñó la prueba que hizo de cómo decir educadamente, por ejemplo, estoy hasta los cojones de ti, déjame en paz, no seas tan pesado, mándame un email a unas horas razonables, por Dios, a un alumno, a un compañero de trabajo, a un jefe, ¿no? Y te lo traduce en un idioma absolutamente exquisito, eh, enviable pero vamos, hasta un cliente. O sea, le ruego, por favor, tenga en consideración tal. Uy, O sea, es el nuevo espectacular. poder. Esa demo es espectacular. O sea, que para eso, por ejemplo, yo particularmente le veo un interés especial. Tradúceme este mensaje en elegante. Es que redacta los me parece correos muy bien. sí, ¿Perdón? sí, sí. Que redacta buenos correos, yo también lo uso. En inglés, que es muy polite todo genial, pero en español a veces, si no quiero usar la misma fórmula de le ruego, le pones un texto y le pones mejórame este texto y queda fetén. Yo eso lo veo interesante. Yo, por ejemplo, también para escribir en inglés tardo mucho porque no es mi lengua materna y tengo que revisarlo mucho y las estructuras, ¿no? Funcionan de otra manera. Y yo creo que son cuestiones que, honestamente, igual el analista no tiene que echarle tantas horas ahí y puede dedicar ese tiempo, ¿no? A otro tipo de labores o a perfeccionar, ¿no? Ahora, por ejemplo, particularmente yo considero que estamos yendo hacia algo un poquito más visual, más elaborado, ¿no? Con más infografía y menos texto, más, digamos, digerible, ¿no? Por personas. Por ejemplo, podemos dedicar más tiempo a cómo quiero yo hacer una infografía, cómo quiero yo elaborar esta información de una manera un poquito más visual, ¿no? Y menos, por ejemplo, en una redacción tan puntillosa o cuadrando, ¿no? Frases y estilos que no se repitan, etcétera. Sí. Bueno, yo creo que eso tiene para un capítulo entero para hablar de ello. Y la verdad es que mi pregunta era de que nos cuentes un poco de ti, de tu experiencia profesional y para saber, porque digo, bueno, a lo mejor el ChatGPT me puede decir cuál es tu experiencia, pero ya me has dicho que no, que lo está confundiendo con todo el mundo, entonces un poco para que todo el mundo te conozca, cuéntanos. Bueno, pues diré que por suerte o por desgracia tengo una prima segunda que se dedica al motociclismo profesional y me ofusca todas las búsquedas de lo que quieras. O sea que si pones Carmen Jorda en Google no te voy a aparecer, aunque solo sea por eso.
Pues mi primera experiencia profesional o pseudoprofesional fue curiosamente en Prosegur, que es donde estoy trabajando ahora, haciendo unas prácticas en la unidad de inteligencia que había ahí. Yo no sabía lo que era inteligencia por aquel entonces, estamos hablando del año 13, y bueno, fue una experiencia estupenda, la verdad. Estuve allí 8 meses en una especie de prácticas o beca. Aprendí muchísimo, ¿no? Cómo era la inteligencia, qué era, qué servicios se daban, etcétera. Y luego, bueno, pues estuve 4 años trabajando en proyectos de investigación para la Comisión Europea a través de la Universidad Autónoma de Madrid. Primero en el Departamento de Psicología Biológica y luego en el de Ingeniería Informática, dentro del Instituto de Ciencias Forenses, de allí de la UAM. Bueno, pues entre tanto me doctoré y bueno, pues luego así fundamentalmente me dediqué a dar clase en la Universidad Camilo José Cela cuando acabé la tesis. Y luego, bueno, pues hace un par de años pues volví a Prosegur, asumiendo pues una suerte de think tank muy orientado a divulgar en seguridad en un sentido amplio, seguridad en un sentido muy, muy humano, ¿no? Muy cercano, muy sin ánimo de lucro, sin esa orientación tan comercial, me refiero, ¿no? De negocio, que se llama Prosegur Research. Lanzamos Prosegur Research y, bueno, pues al poquito me uní al equipo de la unidad de inteligencia y prospectiva, que, bueno, trabajamos conjuntamente, ahora ya estamos perfectamente fusionados y coordinados, que es la unidad donde hice prácticas, ¿no? Un poquito más evolucionada, pero bueno, es donde comencé allá hace 10 años. Así que, bueno, pues un poco vuelta al hogar. Han pasado muchas cosas desde entonces, aquí y allí, pero bueno, a eso me dedico ahora principalmente. Bueno, qué bien, qué nivel, Carmen. Muy interesante la trayectoria y el bagaje que tienes, la verdad. Estamos muy contentas de tenerte aquí y de los ciclos que has ido dando para que vuelvas otra vez. Y enhorabuena también por el lanzamiento reciente de Prosegur Research. Y bueno, hoy que estás aquí con nosotros, yo te quería hacer una preguntilla y es, ¿qué es para ti Fresh Security? Pues bueno, en realidad me animo a venir porque pienso que sé lo que es, igual luego me equivoco, pero pues es un espacio donde, bueno, pues las personas pueden compartir opiniones, experiencias e ideas sobre seguridad de una manera, digamos, un poco coloquial, un poco informal, para que lo entienda todo el mundo, pero también para que nos entendamos entre nosotras, porque vosotras mismas trabajáis, no es la primera conversación que tenemos sobre seguridad, vosotras mismas trabajáis en cosas que yo tampoco entendería si os ponéis en plan técnico. Entonces, casi que a veces hablamos de que lo entiendan los demás, pero es casi para que nos entendamos un poco todos. Y creo que es un espacio especialmente pues tranquilo y muy orientado a la libertad de que cada uno opine, ¿no? en lo que piensa que está pasando y que va a pasar en el ámbito de la seguridad. Oye, muy bonita la definición, ¿eh? Me ha gustado mucho. Un poquito larga, un poquito académica, pero bueno. Creo que ha estado súper acertada. Muy accurate. Yeah. Ahora vamos a poner el vídeo de intro que nuestras compis de diseño gráfico se lo ocurran muchísimo. Chulísimo el vídeo, a mí sí, me ha encantado. La musiquita de esta nueva mola, tiene su rollo. Bego es una artista con todas estas cosas. Ella es la que nos hace aquí todos los mix musicales y vamos, me encanta, tiene un gusto para la música exquisito. Bueno, pues ya damos inicio a la temática, vamos al grueso, ¿no? A la temática de nuestro programa de hoy, que es el análisis que nos va a enseñar Carmen un poco sus luces y sombras dentro del ámbito de la empresa. Así que, bueno, Carmen, todo tuyo. Puedes empezar por donde más te guste, a no ser que las chicas tengan alguna pregunta en específico. Creo que Susana tenía una. Claro, yo quería hacer una pregunta también genérica, que soy la señora de las preguntas genéricas, y es, Carmen, te queríamos preguntar el porqué de esta temática. Es decir, para nuestros oyentes, la gente que está desde casa, nos escuche luego en diferido, que vean que es un programa sobre análisis, seguridad y empresa, el porqué esa unión de estos 3 elementos. Bueno, la verdad es que fue un poco un debate con Begoña,
bueno, pues de qué queríamos hablar, porque no elijo todo el tema yo, sino que hablamos un poco así de manera, como decía antes, ¿no? Un poco informal, pues vente aquí un día, cuéntanos algo, pero ¿qué os cuento? Pues esto, pues lo otro, variamos bastante. Y bueno, son los 3 elementos un poco que yo quería unir, ¿no? El punto de unión, sobre todo de lo que hago, de lo que sé, de lo que me gusta y en lo que creo que, bueno, pues que hay muchas personas, sobre todo en el ámbito de la criminología, pero bueno, en general de las ciencias sociales, que creo que tiene un buen espacio y un hueco, y donde yo creo que cada vez se están haciendo espacios de empleabilidad más importantes. Entonces, creo que es un triangulito que si lo hilas bien, pienso que puede ser especialmente interesante para la gente que lo escuche. Sí, porque al final de cuentas, bueno, un poco de lo que estábamos hablando era de explicar lo que es un poco la inteligencia desde una forma intra, porque hay mucha gente que tú le dices, soy analista de inteligencia. Ay, ¿te crees que yo soy estúpido o qué? Porque tú estés trabajando en inteligencia. La típica broma que hace todo el mundo. Entonces, un poco, pues, quería que Carmen nos enseñase un poco más cómo funciona, que nos comentes un poquito más. Y también un aspecto, yo creo que algo necesario para todas las ciencias y para todos los sectores, la investigación. Así que Efectivamente, no lo queríamos reducir solo a inteligencia, que es verdad que da para otro podcast, y os puedo recomendar a un par de seniors bastante interesantes que saben mucho de inteligencia, pero bueno, un poco análisis en general, ¿no? Análisis científico, académico, de inteligencia, de perspectiva, de lo que te echen encima, ¿no? Al final es un poco echarle ganas y animarte al sector de la seguridad privada, que yo creo que ahora cada vez es más amplio, ¿no? Quizá para empezar diría que dentro del ámbito de la inteligencia en particular, digamos que hay dos facetas importantes en el ámbito de la inteligencia y la seguridad dentro de lo que yo percibo, lo que yo me dedico, que es la inteligencia como servicio, ¿no? En ese sentido tradicional, que además, como además algunas trabajáis en ciberinteligencia y algunas habéis trabajado también en inteligencia, además en empresas bastante punteras, siempre empresas amigas, todas amigas, pero punteras, ¿no? Yo creo que es un servicio bastante conocido en el ámbito profesional. Es verdad que para la gente que no se ha dedicado a esto, bueno, pues se trata un poco de monitorizar riesgos, estudiar las amenazas de personas, proyectos, para determinados viajes, determinados países, etcétera, ¿no? Y valorar, ¿no? Qué tipo de necesidad. Yo creo que es un servicio muy orientado al cliente o a la persona que lo demanda, ¿no? Pues si te vas a ir a viajar una serie de días, a qué sitio, si tienes un proyecto, de qué sector es y qué tipo de seguimiento necesitas. Hay servicios que necesitan, oye, pues un seguimiento diario, y hay otros, bueno, que se hace una valoración y que se entregan pues una serie de informes un poquito más estratégicos por el ámbito en el que se mueven o por las necesidades que tengan, ¿no? Bueno, normalmente la fórmula de entrega suele ser un informe que ha evolucionado un poco. Luego, si queréis, también hablamos de esto. Pero bueno, es el tipo de servicio, ¿no? de información un poquito de valor, más operativa o más estratégica, pero que le permite al cliente pues tomar decisiones relacionadas con su negocio, con su empresa, con sus empleados, obviamente que vaya a favor de su propia seguridad, ¿no? y eso a veces no se puede, no puede entrar un poco en confusión con el business intelligence, porque muchas veces hablas, cuando por ejemplo una empresa empieza a buscar unas nuevas líneas de negocio, pues se va buscando otros países y empieza a analizar un poco la cultura, tal. Pero desde la perspectiva de la seguridad, ¿cuál es la diferencia? O sea, Claro, aquí es que estamos jugando a un juego de problema complejo, ¿no? Estamos jugando a cuando vamos a un sitio que no sabemos qué es lo que hay y que nunca hemos hecho nada antes, lo que hay que hacer es buscar información nueva, ¿no? Esa información no suele estar en un dashboard de Power BI perfectamente recogido, etiquetado, donde tú le das a un clic y te sale la categoría y tomas decisiones súper interesantes. Aquí es apáñese quien pueda, busca información de donde puedas, es un estudio muchas veces muy cuantitativo, muy sesudo, muy de razonar, muy de anticipar, entendiendo quién es el cliente. Obviamente, una manifestación o una organización criminal no es igual de peligroso para cierto tipo de personas que para cierto tipo de empresas, de sectores, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy a medida y para lo que realmente es difícil que haya una ingente cantidad de datos. Aunque luego hablaremos de los datos y de la customización y la personalización, pero por lo menos así a priori, digamos que hay una parte de riesgos criminológicos, sociales, medioambientales, que no son tanto datos masivos que puedas tú trabajar en el sentido de inteligencia tradicional, de inteligencia intelligence, Big Data, etcétera, sino que es más de buscar fuentes de información fiables
o fuentes de información valorando su fiabilidad, hacer un análisis de cómo esto le impacta al cliente. Yo creo que parte fundamental de este tipo de servicios es el impacto, ¿no? Vale, tengo una información, una noticia, un dato, pero esto hay que traducirlo en algo que le sea de utilidad a esa persona o a ese negocio en concreto, ¿no? Que es el ejercicio humano del que yo creo que hablaba Susana, ¿no? Que es un poquito insustituible. Va a haber una manifestación, vale, pero ¿esto a mí me importa o no? Pues es que igual no te importa aunque pase a tu lado, e igual, aunque no pase a tu lado, te importa y muchísimo, ¿no? Digo una manifestación porque es el típico dato de noticia que, por ejemplo, también mucha gente junior trabaja, ¿no? Que yo creo que hay una audiencia importante y puede ser una de las primeras cosas que hagan. El tema de sacar los insights, que ahora lo has ejemplificado muy bien, que era lo que yo decía, por ejemplo, para una manifestación no es lo mismo para una planta nuclear o un cliente del sector energético, que a lo mejor sé que aunque el cliente diga que no me interesa, yo le tengo que trasladar que para ellos sí que es más crítico que intenten asaltar su sede o algo. Entonces ese tema de insight, la inteligencia artificial no concibe esos elementos sociales o esos riesgos. Con tu ejemplo creo que ahora se va a ver mucho mejor eso que comentaba anteriormente. Sí, pues ese sería, digamos, la parte de servicios externos, ¿no? Pero luego hay una parte, obviamente, menos conocida, que es la de servicios internos, es decir, de proveer a tu propia organización de inteligencia, ¿no? Estamos dando un valor estratégico a los clientes, pero nosotros también necesitamos ver qué nos afecta, qué nos preocupa, hacia dónde va el mundo, qué tipo de necesidades tenemos ahora y tenemos en un futuro, ¿no? Entonces, nosotros también viajamos, nosotros también abrimos negocios y nosotros, sobre todo, también tomamos decisiones estratégicas con respecto a las actividades que hacemos. O sea, hay toda una parte de más alto nivel que es importante y que requiere también inteligencia. Igual es un tipo de servicio un poquito más, bueno, un poquito distinto, ¿no? Un poquito más para otro perfil más de directivo o de grupo de personas que toman decisiones muy, muy, muy estratégicas en la empresa, no es tanto algo tan de negocio o tan operativo, pero claro que existe esa necesidad, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en cuestiones como la pandemia o la guerra de Ucrania, pues tener constancia no solo de la guerra de Ucrania, que ya era difícil encontrar información, ¿no? Entre tanta infoxicación, sino esto cómo te impacta a ti, cómo impacta a tus clientes más importantes, cómo impacta o cómo se espera que vaya a avanzar y qué impactos tiene esto hacia un sentido u otro, ¿no? Entonces yo creo que toda esta parte de razonamiento superhumano, muy complejo, es algo que requiere una actualización clara y que las empresas toman decisiones en función también a esto, ¿no? Entonces, aportamos una información de interés, obviamente un alto directivo o un grupo de personas que toma decisiones a ese alto nivel no se nutre solo de esto, ¿no? Tiene otro tipo de informaciones y de otro tipo de ámbitos, no solo la seguridad, ¿no? No vas a tomar solo decisiones en función a lo seguro que sean, pero bueno, es uno de los elementos pues muy más importantes, ¿no? Yo creo, a la hora de valorar si asumo unos riesgos o no, si cambio de decisión o no, o si este impacto me compensa o no. La cosa es que al final tenemos que ser un poco pitonisos o pitonistas, básicamente. Bueno, hay cosas, a mí me ha sorprendido, hay cosas bastante lógicas, que lo único que necesitas es pararte a pensar un momento, coger un papel y un boli, en mi caso que soy millennial como vosotras, pararte a pensar un momento y decir, vale, esto a esta persona, a esta empresa, o sea, trabajar esa empatía, ¿no? De ponerte en su lugar y decir, vale, si pasa esto, entonces, ¿qué, no? Nosotros solemos trabajar mucho con lo inmediato y yo creo que el ser humano, por pura supervivencia, ¿no? Es muy de estímulo-respuesta, o bueno, si hay cognitivistas por aquí, estímulo-organismo-respuesta, pero tratamos de anticipar algo inmediato, ¿no? Y esto requiere un poco del easy y después, ¿no? Hay ejercicios, hay técnicas, hay fórmulas, pero obviamente es un trabajo mucho más sesudo, mucho más reflexivo y mucho más reposado. Y ni que decir tiene la forma de exponerlo, ¿no? Esto ya no es un informe de 30 páginas, es otras formas de... Hay informes que se presentan, por ejemplo, en 2 minutos, ¿no? Y eso es un informe oral, pero es un informe porque estás informando y estás dando esa información estratégica que necesita, pues ese directivo o ese, por ejemplo, también en el ámbito comercial, ¿no? Esa persona que toma decisiones en el ámbito comercial, en el ámbito de la comunicación, que luego también es otro tema que quiero sacar, ¿no? La importancia de la comunicación. Son inteligencia, pero en sentidos distintos, ¿no? En aportaciones diferentes. Y con respecto a la comunicación, porque la verdad es que me llama bastante la atención. ¿Qué tipo de comunicación? ¿Qué le dices? ¿Le tienes que poner un alarmista de en plan, ¡cuidado! ¿Te refieres a la comunicación de la inteligencia interna o a la comunicación en general?
Sí, exactamente, la comunicación en general. No, pues es verdad que depende de cada público, de cada persona que va a recibir lo que quieres transmitir. Yo creo que hay que hacerlo de una manera distinta, ¿no? En el mundo de la academia nosotros trabajamos con papers que además solo leemos entre nosotros, o sea que, pero nos entendemos así, nos gusta el tema APA, tal, y nosotros nos manejamos con esto y es el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues para un alumno pues no le vas a mandar un paper a lo bruto, se lo tendrás que explicar, aunque luego pidas que lo lea lógicamente, ¿no? Pues en la empresa pasa igual, pues no le envías igual algo a un perfil de cliente que lo que sabes que le gusta es esto así, de esta manera, que por ejemplo a un directivo que lo que necesita es una información puntual de una cosa concreta, ¿no? Entonces hay distintas formas de divulgar. Y derivado mucho de esto también viene yo creo, la vía de Prosegur Research también, ¿no? Que tiene una parte externa muy grande, lógicamente, tiene otra parte interna también de comunicación dentro de empresa, pero trata también de esa pata divulgativa, ¿no? De trabajar muchísimo la forma de comunicar en seguridad. Muchas veces tú misma lo has dicho, ¿no? ¿Y cómo le digo yo que esto es peligroso? ¿Le pongo así un warning, un triangulito con una admiración para que se asuste? Hay que saber En rojo y explicar esto, ¿no? amarillo. ¿Perdona, Susana? Decía, en rojo y en amarillo, que es lo que creen Que mucha parpadea, gente sí. a la hora de divulgar en seguridad, lo tienes que poner todo crítico, si no, no se hace caso. Oye, yo O sea, sigo utilizando la escala de colores para comunicar. En plan, en rojo, en lila lo muy crítico, en rojo lo muy alto, en naranja, o sea, yo la sigo utilizando, no sé vosotras. Eso sí, yo me refería a lo que ha dicho Carmen de poner el triangulito de warning en amarillo y el borde en rojo y poner el título todo en rojo. Obviamente dentro de ciberinteligencia, como trabajamos en Noa y yo, sí que tenemos unas escalas de aviso también, la lógicamente. clasificación de la información a nivel de seguridad, quién puede leer esa información que tú trasladas, tiene unos niveles que es como un semáforo también, que si es amber, que si es white, lo puede ver todo el mundo. Y obviamente los colores son muy intuitivos en esa manera de intentar comunicar algo más ejecutivo. No podemos poner, como ha dicho Carmen, un informe de 40 páginas explicando todo el detalle, sino que tiene que venir de manera ejecutiva, que el cliente de una primera pasada o el usuario final sepa qué es lo que necesita saber, cómo mitigarlo, cómo tratar esa información. Y obviamente, como ha dicho Ainhoa, los colores, la escala de colores se sigue utilizando para, al final, de manera visual, llamar la atención de lo que es más o menos importante. Pero a lo que yo me refería a nivel broma es que mucha gente todavía piensa que cuando tú vas a decir algo muy importante, tiene que llevar pues, una señalización de un icono amarillo, de una señal de tráfico, ¿no? Bueno, a mí particularmente alguna que otra vez me lo han pedido, como que lo ponga así, digo, vale, yo si queréis infografía, pongo elementos de infográficos, pero, pero la idea es, bueno, como ha dicho Carmen, también puede divulgar con papers y hay muchas maneras al final de trasladar la importancia de la seguridad, pues tanto en el entorno académico como en el empresarial, como al usuario final, ¿no? Un día, Totalmente de acuerdo. un día tenemos que hacer una sesión solo para peticiones extrañas de los clientes. Porque creo que eso daría para un buen capítulo, porque tenemos cada una. Mira, yo te quería hacer una pregunta, Carmen, que es una pregunta un poco, a lo mejor es como un poco ahí astrovida. Desde que surgió el panorama ciber, que todos nos volvimos un poco locos controlarlo, todos los ciber, ¿crees que la inteligencia clásica se ha visto un poco desplazada por la ciber y que ha perdido un poco de fuerza? ¿O crees que está más presente de lo que el resto del mundo piensa? Pues si te soy sincera, yo creo que como el sector va a más, creo que hay espacio para todos, la verdad. Creo que hay un foco importante en ciber y creo que era súper necesario porque es un campo muy amplio y además poco trabajado, ¿no? Que ha recibido menos atención de la merecida durante muchos años, ¿no? Pero tampoco eso quita para que las amenazas tradicionales, o todas las físicas y aquellas, bueno, de las que es difícil hablar, ¿no? A veces de crimen organizado o de robo sin caer en el alarmismo o sin hablar de cosas que suenan un poco a chino o a que no me afectan, que son los dos extremos, yo creo, un poco, ¿no? De la seguridad, o no me interesa, no me afecta, o Dios mío, me van a robar mañana, ¿no? Yo creo que hay
mucho espacio para esto, porque estas amenazas siguen presentes y en muchos ámbitos se transforman e incluso se agrandan, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo creo que cuestiones como la guerra de Ucrania, yo creo que ha subido mucho el hype otra vez geopolítico, que estaba un poquito en decadencia. Es verdad que estaba, como ha dicho Ainhoa, estabas hablando de un poco de lo que se percibe, ¿no? O sea, estos servicios no han bajado, al revés, han ido siempre sistemáticamente a más. Obviamente, es que está en la pandemia, porque hay una parte, yo creo, ¿no?, de OSINT y tal, muy relacionada con también vigilancia un poquito digital y ese roce un poco digital que le llamamos, ¿no?, entre físico y digital, que también es otro mercado, ¿no? Si la gente cada vez quiere sentirse más segura y bueno, y hay amenazas que se van potenciando, lógicamente es un mercado en crecimiento. No veo incompatibilidades, al revés. Lo que creo es que es bueno que estemos en contacto y que además hay muchas líneas de esas digitales, o le podemos llamar como queramos, en la que posiblemente entremos todos. No sé si te he respondido o te he dejado peor. No, sí, más o menos me queda claro. Es que tengo bastantes conocidos que pues les gusta mucho la Intel clásica y me han comentado en varias ocasiones como, jolín, no encuentro oportunidades para hacer Intel clásica, que es lo que a mí me gusta, sino que parece que todo está orientado a ciber. Y tenía yo esa duda de si eso era real o si era una percepción. Y creo que me queda claro de que es una percepción que tenemos, quizá. Yo creo que se habla menos y también creo que bueno, hay todo un sector dentro de las ciencias sociales que ha pegado un boom en el ámbito ciber y es un nicho muy fuerte. Es decir, ahora mismo alguien de criminología o de psicología que le meta mucha caña al tema ciber, pues tiene un potencial fuerte. El ámbito de la inteligencia siempre ha sido un poquito más delicado, mucho más técnico, ¿no? Entonces, pues requiere una sofisticación y una pericia que, lógicamente, pues ni a todo el mundo le apetece ponerse a eso, ni es un mercado, digamos, tan nuevo, ¿no? Por lo menos en ese sentido, comparado con ciberinteligencia y toda esta parte que se está desarrollando, ¿no?, de la que hablaba antes Susana. Pero sí que existe, yo sí que pienso que va a más, no es un crecimiento de boom, creo que es una necesidad que se tiene y además una necesidad que va cada vez cubriendo más ámbitos, ¿no? Como decía antes, más seguridad medioambiental, seguridad alimentaria, entonces nos vamos ampliando un poco el foco. Yo creo que es transformarse o morir, ¿no? Hay que adaptarse a las necesidades y a las nuevas amenazas que hay. Entonces, está en crecimiento, sí, yo pienso que sí. Le mandaré esto a los amigos que me preguntan para darle esperanza. Perfecto. Yo en la misma línea, Carmen, te quería pedir un favor, si nos puedes ayudar también a explicarle, que a mí también me han preguntado en línea con lo que decía Ainhoa de los amigos, para explicarle a nuestros oyentes y el público cómo ayuda la inteligencia en un nivel, por ejemplo, más estratégico a la seguridad corporativa. En este sentido, la pregunta va más en línea de, por ejemplo, cuando yo tengo que explicar cómo ayuda la ciberinteligencia a la seguridad de una empresa, con algunos ejemplos que se pueden comentar, siempre pongo el mismo ejemplo de monitorizar en redes sociales, ¿no? Si tú eres un cliente, por ejemplo, retail, y yo estoy monitorizando qué se habla en redes sociales, puedo identificar riesgos como el que hemos comentado antes, un riesgo a la seguridad física porque yo vea una concentración, un boicot a tu marca, que se esté programando un asalto a una sede, y también riesgo de seguridad digital como puede ser tanto usuarios que están reportando un phishing o alguna amenaza que haya llegado, por ejemplo, usuarios que ellos mismos en redes sociales publican que hay otras redes sociales no oficiales que se hacen pasar por el canal de atención al cliente del cliente del sector retail, por ejemplo, para decirle, bueno, dame tus datos bancarios, yo te los miro, que hay una transacción, típico fraude común de manual, que bueno, simplemente con la monitorización de redes sociales yo puedo para el cliente identificar ciertos riesgos, ¿no? Pero esto ya sería una inteligencia más a nivel operativa. Pero a mí siempre me han preguntado, que es un poco más complejo por todo lo que engloba, en relación con lo que comentabas de análisis y los datos, ¿cómo podría ayudar la inteligencia junto con esos datos que podemos extraer de Power BI o de herramientas? ¿Cómo ayudaría a nivel estratégico a la seguridad corporativa? ¿Cómo se puede ayudar, pues, a un CEO de una pequeña startup a que cuando tú presentas, gracias a Prosegur Research, ese paper del análisis que habéis hecho, que ellos puedan decidir invertir en un sitio, en otro? Un poco en esa línea va la pregunta, porque es cierto que cuando alguien te pregunta algo así, es complejo. Entonces, como sé que
gracias a tu experiencia y justo en la temática que estamos tratando, pues se nos podría ayudar a dar un poco más de luz en este tema. Vale, bueno, son varias preguntas, no es una pregunta, pero voy a intentar desmarañar esto, ¿vale? Gracias, Por un lado, es Carmen. verdad que a nivel interno, pues por ejemplo, si nosotros somos capaces de hacer pues un estudio de riesgos, ¿no? y de problemas que se puede encontrar un cliente a la hora de celebrar pues una reunión, una asamblea o cualquier tipo de evento significativo, internamente también, ¿no? Cuando nosotros vamos a desplegar, por ejemplo, pues un servicio en un evento de ocio masivo, pues nosotros obviamente nos autoproveemos de ese análisis de riesgo previo para que se despliegue lo que sea adecuado, ¿no? O una persona que viaja a nuestro cargo, que tiene escoltas dentro de nuestros servicios o dentro de nuestro ámbito, obviamente le hacemos su estudio, ¿no? Digamos como un cliente más, entre comillas, ¿no? Pero aquí hay una parte, yo creo que es muy interesante, más allá de ProSegur Research, que yo creo que es un pequeño mapeo divulgativo de cómo está el ámbito de la seguridad, con un toque muy, muy tecnológico, porque yo creo que seguridad y tecnología ahora mismo hay que contemplarlos muchas veces también en paralelo, aunque estemos hablando de seguridad física, ¿eh? Por ejemplo, nosotros hemos sacado un documento del mundo en 2023 un poquito denso, que apunta a muchas tendencias y cuestiones en las que uno puede decidir, desde cuestiones, por ejemplo, de decisiones y hábitos de consumo, ¿no? Hasta elementos, por ejemplo, de tendencias sociales como el empoderamiento individual, y eso le afecta a muchas personas, sus clientes, sus propios empleados, los propios movimientos que se generan de empoderamiento, ¿no? Ese ejercicio, lógicamente, luego o lo hace cada uno o lo pide como servicio, ¿no? De cómo esto te impacta a ti, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la parte de los datos me parece muy interesante, porque estamos llegando a un nivel de desarrollo tecnológico, yo creo, en el mundo en general y en la empresa en particular, que, como decíamos antes, estamos infoxicados, pero esto significa que hay mucho dato, ¿vale? Hay mucho dato, a veces es un dato irrelevante, muchas veces son datos que a veces yo lo pienso, ¿no? Tú llegas entras en un hotel y te metes ahí y te ponen un formulario, y yo pienso, joder, este formulario que me pide unos datos muy sociodemográficos elementales, claro, no es lo mismo, igual el mismo usuario que entra para reservar un viaje de trabajo y en otra ocasión entra para reservar una escapadita con su pareja, pues tú le estás pasando el mismo mierder de formulario y tú no estás detectando que está buscando cosas diferentes en ese momento, ¿no? Entonces, muchas veces son datos irrelevantes, ¿no? Y sobre todo hemos entrado en una era de un dato con problemas, ¿no? De recogida de información, cookies, casos desagradables, ¿no? Que a veces hasta nos asustan en términos de privacidad, ¿no? Pero si mezclamos la era del dato un poco con esta era del consentimiento y este movimiento, ¿no? Que también está ahora en el ámbito muy, muy, muy humano, tenemos lo que yo llamo la era del dato consentido, ¿no? Que es una era que en seguridad es preciosa, que es cuando tú, con permiso del cliente, aprovechas sus datos dentro del servicio para ofrecerle algo más, ¿no? Ese insight un poquito añadido, ¿no? a una realidad palpable. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos miles de vigilantes en tiendas, por ejemplo, que nos están recogiendo datos en tiempo real, porque está todo ya instaurado, los datos normalmente pues van a una central, ¿no? A un SOC, en nuestro caso a un ISO, con un toque un poquito más inteligente e innovador. Por supuesto, le provee una respuesta inmediata, según las necesidades que sea, según el tipo de incidente. Pero ese dato se queda ahí, y ese dato, con un consentimiento del cliente, se puede aprovechar. Si estamos hablando de cientos de tiendas a lo largo de meses, son datos que nos pueden proveer de insights muy estratégicos. Y es un plus, es además, ¿no? Del servicio de seguridad que estás dando, físico y tradicional de toda la vida. Pero hay una parte de inteligencia y también de análisis de datos consentidos, porque no le estamos pasando un formulario a nadie para que nos diga dónde están sus incidentes, sino que ya los tenemos nosotros, ¿no? Y yo creo que hay mucho interés por parte de empresas, sobre todo empresas grandes o empresas importantes, en hacer uso estratégico de estos datos, aprovechando su valor, ¿no? Ya el reto será que de lo que tú extraes ahí a que realmente sea algo, lo que llaman inteligencia accionable, ¿no? Que sea algo que realmente pues el cliente te haga caso, o que realmente sea algo que sirva, ¿no? para tomar decisiones y la puesta en acción y la puesta en marcha de medidas. Yo creo que ese es el elemento diferencial, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en una oportunidad a nivel de mercado espectacular. Entonces es un servicio que mezcla muchas cosas, porque a esto también, si le añades ya la capa de datos externos, ni te cuento, ¿no? Si le metes datos, por ejemplo, estadísticos de las zonas de las tiendas, etcétera, cuestiones de criminalidad, de seguridad o de otro tipo de datos, se pueden extraer realmente insights muy, muy interesantes, ¿no? Entonces estamos un poco en ese momento
de oportunidad y creo que es algo diferente. La gente no lo conoce y es realmente interesante, la verdad. Y todo desde la base del dato consentido, ¿no? Con el consentimiento en el centro que se dice ahora, ¿no? Sí, porque ahora de momento solamente conseguís esos datos dentro de España o también en otros países. Porque No, también a es ver, que claro, o sea, eso ya depende de cada empresa. Nosotros tenemos un montón de ISO por el mundo, ¿no? Tenemos como 13 o así. Ya depende, si eres una empresa global, obviamente tienes muchas más facilidades y si tienes clientes grandes, tienes muchas más facilidades, pero es que aunque seas un cliente pequeño, si yo tengo datos de todo el sector, anonimizados, pero son de todo el sector, de tu mismo sector, aunque tú tengas una sola tienda, yo te puedo decir, oye, mira, estadísticamente lo que pasa es esto. Y esos son datos internos exclusivos, es decir, es información que no está pública. La puedo cruzar con información pública, pero yo creo que es algo de especial interés, ¿no? Para cualquier persona que sepa, oye, ¿qué es lo normal que me roben a mí, por ejemplo, ¿no? Que me hurten a mí en mi tienda. Estoy en el rango normal, esto es habitual, es lo suyo, tengo que hacer algo, ¿no? Especial. Luego cada tienda tiene también, por ejemplo, su valoración, ¿no? De cuánto estima adecuado según el precio de la prenda o según, ¿no? Sus medidas, porque también es una apuesta de valor, ¿no? El protegerte y el tomar medidas y anticipar, pero yo creo que es una cuestión sectorial y es una cuestión que ahora mismo está sobre la mesa. Yo creo que es totalmente diferencial a lo que se había hecho antes, ¿no? Y esa pericia de extraer el insight es totalmente humano. Tú me puedes poner todo el dashboard que tú quieras, pero ahí hay que extraer un insight y eso tampoco te lo va a hacer el dashboard automáticamente. Eso tiene que haber un analista con una formación que tenga unos conocimientos de seguridad, ¿no? Una persona experta en este ámbito que entienda cómo le afecta este dato a ese negocio concreto, ¿no? Oye, Es un Carmen, poco la inteligencia tradicional, pero llevada un puntito más con datos consentidos. has mencionado varias veces la palabra ISOC, pero para las personas que no están así muy familiarizadas con el término, ¿podrías explicar un poquito la diferencia entre un SOC tradicional y un ISOC? Que creo que A ver, estoy aquí haciendo un poco ya de tema comercial, que nosotros llamamos ISOC, pero bueno, es un SOC, lo que pasa es que es un SOC con esta variable, ¿no? De Business Intelligence y con unas cuestiones o un modelo de seguridad nacido de Prosegur Research que tiene mucho que ver con personas, con tecnología y con datos, ¿no? Pero tampoco quiero hacer aquí spoiler comercial, pero que una es como cosa, un SOC, un plus, nada más. para la gente que no sabe lo que es un SOC, ¿puedes decir lo que es un SOC? Es simplemente un centro que lo que hace es responder de una forma operada, de una forma conectada con el vigilante ante cualquier incidente, ¿no? Hay inputs de vigilantes, de cámaras, ¿no? De distintas formas de sensores, de drones, ¿no? Ahora tenemos muchos servicios de drones y robots. Pues hay un input en el que se lleva pues un aviso, bien sea a través de tecnología computer vision, hemos visto pues un gesto parecido a un hurto, o un vigilante que marca pues una sospecha, ¿no? Pues un carrito de bebé, que ahora roban más con carritos de bebé que con carritos de los tradicionales, pues esto, sospechoso, lo que sea, ¿no? Entonces activa algo que hace que dentro de este centro, bueno, pues o bien se haga seguimiento o bien se reaccione. Pues igual es que hay un fuego y hay que llamar a los bomberos, o hay una cuestión que hay que enviar a una CUDA o a cualquier tipo de apoyo, ¿no? Por parte del servicio de seguridad. Lo que pasa es que estos datos luego también se aprovechan. Perdón, Carmen. Este mismo término también se usa para los centros de ciberseguridad, porque al final, como ha dicho Carmen, donde están los analistas, por si requieren una respuesta, lo como hemos mencionado como SOC viene de las siglas en inglés de Security Operations Center. Entonces puede ser ya sea de un SOC de ciberseguridad, que se suele mencionar como CyberSOC, o una ISOC en este caso, del caso de Carmen, que le han añadido esa capa de Business Intelligence, o bueno, puede llegar a otra empresa y también denominar su ISOC porque tiene esa capa de inteligencia, por ejemplo. Pero realmente es lo que ha dicho Carmen, en el centro de respuesta también, que muchas veces está junto con los centros, los CERT, que son los centros de emergencia antiincidentes, el DEFIR, y muchos términos que ya veremos en otros programas. Pero bueno, que en este caso me gusta la terminología como lo han denominado. Y lo que quería comentar era eso, lo que Begoña iba a preguntar. Simplemente para simplificar. Tener en la imagen un montón de pantallas en una sala y que hay como un montón de gente ahí mirando. En las películas, cuando hay una catástrofe o lo que sea, ponen el mapa y donde tal, eso es un shock, más o menos. Digo, para tener en esa imagen para la gente.
Hay gente con capucha y estamos así aporreando el ordenador. Ese es el estereotipo más absoluto, ¿eh? Básicamente. A ver, yo he trabajado en un SOC. películas. He trabajado en un SOC y era tal que así, con el mapa de Kaspersky de las amenazas en tiempo real, como todo muy cyberpunk, y luego tú el mapa ese digo, mira, o sea, era decoración pura y dura. Pero Eso que se era hace de guay. cara a clientes, gente no técnica, alto nivel de directivos que muchas veces van a visitar allí. Ellos no tienen un conocimiento técnico, pero al final todo es marketing también. Si lo pones así visualmente, unos datos. En mi caso sí que había datos extraídos de manera interna que van poniendo ahí el análisis de la cartera de clientes anonimizado. Y es verdad que queda muy visual. Y yo una cosa, una duda, porque ya nos queda poquito tiempo y tal. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia y investigación en seguridad? Porque también a mí me gustaría, yo creo que lo que estábamos comentando un poco desde el principio, hemos hablado mucho de inteligencia, pero a veces no se hace investigación. ¿Qué es lo que... no Claro, sé. yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Porque otra vez la palabra investigación también da lugar a distintas acepciones. Una cosa es la investigación académica, ¿no? La que se hace pues, desde las universidades, de los centros de investigación, ¿no? Que es algo, digamos, pues, de alto nivel, con una metodología científica muy exigente, ¿no? Bueno, pues todo esto que decía antes de citar en APA, de usar, ¿no? Estudios a través de papers y de libros que, bueno, que están además categorizados por nivel, digamos, de impacto y digamos, de rigurosidad, ¿no? Por así expresarlo. Eso es una cuestión y yo creo que es una fuente indispensable del analista en cualquier ámbito y en cualquier sentido, por supuesto de algo tipo Prosegur Research, muchísimo más, pero también de cualquier analista en cualquier ámbito, ¿no? Te tienes que poner al día de lo que hay. Y otra cosa es la investigación en el sentido más policial, tradicional, bueno, pues de estudiar, ¿no? De recabar evidencias de un caso o de un incidente para entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Para identificar pues al autor, para bueno, pues explorar, ¿no? Qué hipótesis puede haber y qué es lo que realmente se puede entender que ha ocurrido, los modus operandi, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente es verdad que es una labor tradicionalmente desarrollada por la policía, ¿no? La investigación, digamos, lo que en inglés sería investigation, lo otro sería más research o más tal. Hay una parte de competencias que se han cedido también, ¿no? a la seguridad privada. Hay una parte a la que se dedican pues, los detectives privados, que yo creo que os da para otro podcast de estos sobradamente, y a investigaciones un poco de tipo privado. Hay una parte también ámbito ciber, que seguro que Susana me quita la palabra ahora mismo, que también se hace, ¿no? a través de redes. Por ejemplo, también nosotros en el asunto de due diligence o de huellas también, ¿no? digitales y físicas, en fin, todo tipo de información. Es verdad que bueno, hay una normativa muy estricta, ¿no? Que solo se puede hacer a través de cierto tipo de empresas, con cierto tipo de permisos, y ya si hablamos de detectives privados, ni os cuento, ¿no? el nivel de rigurosidad que tiene la normativa. Entonces, son distintas fórmulas de investigación y no es lo mismo. Yo la divido sobre todo en dos, la académica y la, digamos, la de recabar evidencias de un caso. ¿Y ya has podido sacar alguna teoría de seguridad o criminológica o algo a partir de todos los datos de inteligencia que ya se han obtenido? Porque con tantos yo creo que se podría montar algo. Es que, a ver, la inteligencia no es, o desde mi punto de vista, ¿no? No es ciencia, es un conjunto de técnicas más rápidas, más ágiles y en ciertos aspectos más útiles, en otras no. La ciencia creo que tiene su utilidad, también tiene sus tiempos y sus metodologías, y la inteligencia, bueno, pues tiene otras formas de trabajar y tiene desde luego más inmediatez, ¿no? Y sobre todo más flexibilidad. Entonces, por ejemplo, muchas veces en inteligencia, seguro que os ha pasado a todas, hay fuentes de información que dirías, hombre, no son fiables, pero si dice voy a entrar a la sede telefónica y a poner una bomba, pues no me importa que sea un usuario de Twitter random. Aquí hay que hacer algo, ¿no? Hay que tomar una decisión. No me tengo que esperar a que lo ponga el Ministerio del Interior, precisamente. Nosotros vamos justo anticipando, ¿no? estas cuestiones. En cambio, la ciencia tendría que esperar a que hubiera una condena y entonces una vez eso extraemos los hechos probados. O sea, es complicado, ¿no? Y en esa parte de prevención que hablábamos al inicio del programa, que realmente muchas veces se valora un riesgo, pero si realmente quieres prevenir algo, sabiendo que el resultado final puede ser algo, por ejemplo, en este caso,
un riesgo que no se va a contemplar, ¿no? Hay que prevenir, ¿no? Hay que avisar, por mucho que has dicho, por ejemplo, que sea un usuario random. No quiero pasarlo por alto y que luego la catástrofe sí que al final no estoy dispuesto a asumir ese resultado. Entonces yo concuerdo contigo en que creo que la inteligencia nos ayuda en esa parte también de prevención. Al final, si yo estoy analizando gracias a un proceso que me ayuda un poco a automatizar, como has dicho antes, Carmen, que es cierto que una de las labores que la gente cree que lo más difícil es identificar lo más importante dentro de todo el mundo de información que hay ahora mismo, sobre todo con Internet, con toda la fuente de información que podemos tener. Entonces, la inteligencia ayuda un poco pues a saber identificar y bueno, ayudarnos en el resto de las ciencias, ¿no? Ya sea seguridad o, como hemos comentado, el tema de business intelligence, pues ayudar, por ejemplo, a una estrategia de negocio, al tema de marketing y otra ciencia Es verdad diferente, que ¿no? por ordenar ideas, también es cierto que la ciencia trabaja la prevención, pero trabaja desde otro ámbito, ¿no? Mucho menos inmediato y más pues a través de metodologías, de red flags, etcétera, de casos pasados, ¿no? Mucho antecedente y análisis a otro nivel, ¿no? Entonces, son dos ámbitos diferentes. Yo creo que cualquiera que se dedica a seguridad sabe que prevenir siempre es mejor, ¿no? que reaccionar, que es imposible predecir la conducta humana como tal, ¿no? Como conducta, pero que hay fórmulas para anticipar, hay fórmulas para hacer estudios prospectivos, no tanto de futuros, sino de futuros, ¿no? Y que son realmente útiles, que cuando las personas y todas las empresas lo conocen, pues lo demandan, ¿no? Hay mucha fidelización en ese tipo de servicios, porque cuando son desconocidos no hay una demanda espectacular, pero cuando se conocen son realmente útiles, ¿no? Eso Oye, siempre. Totalmente. súper interesante, la verdad. Oye, Carmen, y algo que le solemos decir también a todos nuestros invitados. ¿Tienes así alguna anécdota que digas tú, pues esta anécdota graciosa o alguna situación así que te haya hecho gracia? Estas típicas que le contarías a tus amigas en un bar con una cerveza de madre mía, no podéis creer lo que me ha pasado, que es surrealista, que tal, que puedas así como compartir con nosotras, que así con ese toque como un poco más distendido y más de humor, que tú hayas dicho, me he reído con esto. A ver, pues no lo sé, o sea, que esto se avisa, ¿eh? Esto se avisa, podría haber pensado Es que algo. el factor sorpresa es lo mejor porque salen las cosas como muy espontáneas. No, pues, o sea, es verdad que yo admito que en el día a día, por mis compañeros y las personas con las que estoy todo el día, es verdad que lo paso muy bien, me río mucho, no tanto en el trabajo, sino luego es verdad que tenemos muy buen ambiente, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? A partir de un salario mínimo y de un bienestar mínimo, ¿no? ¿Vale? Yo le invierto la pirámide de Maslow, pero respetando los mínimos, sentirte bien es fundamental. Pero, por ejemplo, pues sin ir más lejos, la semana pasada tenía una charla, como bien sabe Begoña, me quedé afónica, me llevé a un analista compañero que iba a dar un pequeño speech y se comió las 2 horas dando el speech él solo con mi PowerPoint, porque es que literalmente me quedé sin voz. No sé si eso cuenta o si tiene que ser algo más morboso, no Me, sé. me parece suficiente, ¿eh? Porque A mí me imagino el pareció mal divertido rato. porque además estuvo bien porque fue en Toledo, entonces realmente mi papel fue llevar a esta persona hasta Toledo, hacerle el PowerPoint y devolverle cuando está a mi cargo en la empresa. Entonces fue divertido porque fue un poco un servicio a domicilio. Pobre, claro, ya le lleve a casa, ya le mando a Toledo y le hago que se coma improvisadamente una charla, pues que menos que luego dejarle en su casa al pobre chico, ¿no? Y Le la dices verdad es tú que de- cumplió muy bien, ¿eh? Tengo que decir que tengo muy buen equipo y casi que a cualquiera que hubiera llamado me lo hubiera hecho muy bien, pero él dio la talla, pero se comió las 2 horas solito. Y dicho sea de paso, a José María, que es mi jefe actual, justo antes de empezar a trabajar con él, me pasó exactamente lo mismo. O sea, una mañana íbamos a dar otra charla de 2 horas y me pasó exactamente lo mismo. Mi talón de Aquiles es la garganta. Teníamos preparado, pues eso, él la mitad y yo la otra mitad, y encima era en pandemia, con lo cual no nos veíamos, era online. Yo empecé a hablar, aquello obviamente no sonaba, no iba bien, y bueno, pues también pues lo mismo, tuvo que improvisar y comerse las 2 horas y le dejé ahí. Debo tener una fama de regalar brownies en la oficina tremenda, pero bueno, es la vida real. O sea, yo lo intento, o sea, es evidencio que no tengo chorro de voz, por lo menos para que quede patente. Avisa cuando lo de los brownies, que también me pasó yo. Está todo el fin de semana en cama así con esto para poder estar hoy aquí, o sea que
Oye, también Al es menos prevenido. objetivo cumplido, la verdad. nos Menos mal. sentimos afortunadas de que no te haya pasado lo de la garganta, sí. Una semana antes y no estoy aquí, os lo digo, no puedo contar todo esto. Ay, menos mal, todo pasa por algo. Yo quería para finalizar, Carmen, preguntando, como has dicho, el tema de tu equipo, los analistas y tal. A nosotros también nos escucha mucha gente que está empezando pues a los estudios, finalizando, y que también agradecen un poco esa orientación que le podamos dar. Y hoy nos has contado cosas muy interesantes que han arrojado mucha luz. Entonces, para que alguien pueda ser tu analista para el día de mañana, para ayudarte si te quedas sin voz, o alguien que quiera más o menos orientarse en el tema así de inteligencia, perspectiva de seguridad en entorno corporativo, nos podría recomendar tanto certificaciones, formación o incluso para inspirarse alguna película, libro o podcast que tú tengas así en mente que bueno, que pueda servir también, aparte de Fresh Security en este caso, para que ellos escuchen y también se inspiren y aprendan más sobre esta temática que hoy hemos explicado un poquito. Vale, a ver, pues es verdad que, bueno, no quiero caer en clichés, entonces voy a tratar de ser extremadamente sincera, ¿vale? Ahora hay que poner así las orejitas, quien tenga interés en Eso te esto. lo agradecemos. Por un lado, creo que es importante tener unas habilidades sólidas, o sea, una capacidad, ¿no? De lo que llamamos las habilidades del analista, ¿no? Que sean, pues, que trabaje muchísimo los sesgos, que tenga un pensamiento creativo, un pensamiento crítico muy fuerte, una persona capaz de revisar que lo que ha dicho igual está sesgado, que lo que ha dicho no está adaptado a la persona que escucha, que entienda que se puede anticipar ciertas cosas sin predecir o sin hacer esa bola de cristal, ¿no? Una mente flexible y abierta. Yo, claro, yo tengo mi sesgo, ya por lo menos aviso. Yo doy clase en un máster de inteligencia, entonces claro, yo recomendaría el que conozco, o el que más conozco, porque además tiene un nivel de empleabilidad espectacular, ¿no? Que es el de la autónoma, máster de inteligencia en seguridad. Pero también creo que hay uno muy bueno en la RI Juan Carlos, creo que se llama. Sí. También es muy, muy bueno. Yo, si tengo que opinar sobre dos, pues opino sobre esos dos, que son sobre todo las personas que conozco, ¿no? El equipo que tenemos es muy multidisciplinar. Es algo que la gente se llena la boca con eso, pero luego es muy difícil tratar de hablar el mismo idioma. Nosotros todas las semanas hacemos como una pequeña formación en grupo y cada uno, pues uno de ciencias políticas nos explica la diferencia entre manifestación, protesta y no sé qué. Otro de psicología nos explica no sé, de no sé qué. Y tratamos, incluso la diseñadora gráfica nos explica cómo maquetar alguna cosilla un poquito más allá. Entonces, intentamos formarnos porque es muy fácil hablar de multidisciplinaridad, pero luego hablar el mismo idioma, pues no surge solo, ¿no? Hay que estar abierto y escuchar y cuanto más capacidad tenga de entender otros idiomas, mejor, ¿no? Y dicho esto, obviamente, el inglés yo creo que es elemental, ¿no? Cualquier otro idioma estratégico, bueno, pues puede responder a necesidades de la empresa o no, eso ya, claro, depende de los requerimientos, ¿no? ¿Yo en qué me fijo? Yo, Carmen, me fijo en dos cosas, sobre todo, más allá de un previo cribado por parte de recursos humanos y mío, ¿no? De currículum. No busco un currículum brillante. Es verdad que hay muchísima gente brillante. Yo me enfado mucho cuando dicen la falta de talento, la juventud. Yo veo unos currículums espectaculares y creo que hay un mercado maravilloso, ¿no? Pero yo me fijo mucho en dos cosas. Uno, que sea una persona espabilada, que cuando viene algo nuevo, que cuando la cosa está sin salir, que tenga esa capacidad de decir, venga, me pongo, venga, lo que sea. No tengo ni idea, no he hecho nunca esto, pero voy a ello, ¿no? Que es una persona aguililla. Y por otro lado, y no quiero que sea una cliché, pero que sepa trabajar en equipo. Quiero decir, que sea una persona generosa, que comparta, que sea una persona valiente, que se lance, que no haga su parte, la entregue en tiempo y forma y ya me he olvidado. Muchas veces esto no va de eso, va de otras cosas, ¿no? Que sea capaz de recibir comentarios, voy a decir desagradables porque tampoco es para tanto, pero comentarios de cuestiones que estás trabajando mal, de errores que estás cometiendo y tenga la humildad valiente de decir, lo he hecho mal, ¿no? Lo reviso y no esa terquedad de intentar defender lo que has puesto, ¿no? Esto no es una defensa de un TFG, esto es el trabajo y si no me vale a mí, que soy la persona que tiene que entregar esto, pues lo tienes que hacer de otra manera, ¿no? Y luego no entiendes por qué. Entonces, yo creo que esa mentalidad es fundamental, un poco lo que podríamos decir mentalidad de cambio y un poco generosidad, ¿no? Que comparta. Y bueno, yo la verdad es que admito que no soy muy cinéfila, entonces no puedo recomendar nada espectacular. Y luego, claro, hay muchísimo cliché, ¿no? Con la inteligencia, los espías, no sé qué. Entonces, no recomendaría, no sé, no recomendaría nada, pero sí que creo que es importante que la gente tenga hobbies y sobre todo que tenga un poquito de
un mínimo de calidad humana. Yo creo que a nadie se le escapa en criminología que la calidad humana de tus amigos es el mayor factor de prevención que hay para cualquier tipo de delito, ¿no? El mayor nivel de seguridad, no paran de salir papers hablando de esto. En psicología ocurre igual, ¿no? Para salud mental, para bienestar, es el mejor factor, unos buenos amigos. No muchos amigos, amigos de alta calidad humana, una buena red, ¿no? De soporte para prevención del ciberacoso, para bienestar mental. Y en salud, hay muchísimos estudios, ¿no? Académicos de que la calidad humana en salud es fundamental, ¿no? Tener compañeros, estas cuestiones relacionadas con enfermedades o con estrés o tal. Entonces, bueno, pues dicho esto... No, tener una buena red social que es muy importante, ya no solo a nivel laboral, sino también, como has dicho, a nivel salud mental. Y yo particularmente quiero agradecerte también en nombre de todos, de nuestros oyentes, en las recomendaciones y los consejos que has dado, porque es verdad que es cierto que a veces nos enfocamos en un certificado, en algo, pero los valores que nos has comentado muy importantes, esas soft skills, eso que has dicho de que alguien sea espabilado, que tenga resolutividad, que sepa trabajar en equipo, porque al final, como has comentado, en una empresa muchas veces puedes no tener el conocimiento de la tarea o del reto que haya, pero si tienes unos buenos compañeros, si tienes un poco esa resolutividad y lo intentas, es lo que es cierto que a mí también me han dicho antiguamente cuando no sabía cómo enfocar con la criminología y me recordaba eso, esas habilidades o valores que son muy importantes en el entorno empresarial. Entonces te agradecemos ese enfoque también que nos has dado, que lo van a valorar también mucho nuestros oyentes. Nosotros también te lo agradecemos con toda la información que nos has comentado, porque al final nosotros también aprendemos de esto. No sé si me he pasado de sincera, pero bueno, es No, la no, opinión lo que que tengo. estamos Y yo creo que en cuando tienes una unidad, un equipo, yo creo que ser capaces de trabajar en equipo, días buenos, días malos, días de punto, días de valle, ser capaz de sacar todo adelante y sacarlo bien, que yo creo que es lo importante, y hacerlo sin que sea una carga mental excesiva, sin que la gente se vaya mal a su casa, sin que haya mal rollo, sino que luego te puedas tomar unas cervezas con los compañeros. Yo creo que eso es elemental, sobre todo porque la esencia de una empresa es su propia supervivencia y si no eres capaz de mantenerte en el tiempo y hacer pues un espacio de trabajo sostenible, pues bueno, pues lo sacas hoy, pero mañana o pasado posiblemente a que se te vaya o no esté contento, etc. Entonces yo creo que suena también a cliché de bienestar del empleado, pero bueno, al final todo está muy relacionado, ¿no? Una persona generosa, una persona con calidad humana, una persona... No todo el mundo tiene que tomar cerveza, es verdad que es un indicador potente, pero bueno, no todo el mundo tiene que tomar cerveza, pero sí generar un poco esos espacios de conversación o esa un poquito de identidad de grupo. Luego lo ideal es que seamos todos totalmente diferentes para que no haya tampoco grandes cercanías y por supuesto tener vida más allá del trabajo. O sea, lo veo fundamental. No soportaría a alguien que solo y exclusivamente se dedica a esto 24/7 y que no hace otra cosa, ¿no? Si no tienes curiosidad por el mundo exterior, es difícil que aportes algo más, ¿no? Es como cuando dicen si lees los mismos libros que tu jefe, pues vas a pensar lo mismo que él, que está bien leerlos o leer alguno, pero tú nuevamente traes algo nuevo, cada persona es distinta, es otra cosa que la inteligencia artificial no va a poder hacer, ¿no? Cada persona es totalmente distinta y la aportación que hace y cómo mapea, ¿no? De lo que hay fuera hacia la aportación hacia adentro, o lo que le sirve, yo creo que también es súper importante. Entonces, cada uno tenga sus propios hobbies, sus propios intereses, sus propios, incluso muchas veces en inteligencia, ¿no? La gente está obsesionada con los mapas y mucha gente tiene como su región, ¿no? Yo es que soy muy de LATAM, ¿no? Es que a mí me encanta el Sahel. Bueno, pues cada uno tiene ahí su friquismo, pero también su tiempo libre. O sea, en tu tiempo libre harás algo. Yo estoy en la Liga Interempresas de Pádel ahí, en última categoría, sobreviviendo, pero los martes desconecto, ¿no? O sea, quiero decir que creo que es importante por sostenibilidad, básicamente. Totalmente, Carmen. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio. Queremos darte las gracias por haber colaborado. Creo que ha sido una temática súper chula y poco conocida, que me ha gustado mucho que le hayas dado ahí un poco de difusión y un poco de énfasis a la Intel clásica, que me consta que había gente bastante interesada en saber de este tema y te lo agradecemos de corazón. Esperamos que te lo hayas pasado bien y que hayas pasado un rato ameno. Y nada, desearte toda la suerte del mundo y darte las gracias de parte de las tres. Perfecto, pues sí ha sido ameno. ¿Tú te la has pasado bien? Sí. Pues eso es lo que me cuenta. Y no hemos pedido el día de la voz ninguna de las dos. Que yo también estaba en la cuerda floja, así que bien. Logro conseguido. Todo en orden.
Muchas gracias, Carmen. Y gracias a todos por Encantada. escucharnos también. Pues chicos, nos vemos pronto con más Fresh Security. Ponemos fin al podcast. Buenas noches.